que el maestro Solano y yo estábamos hablando estos días precisamente de esa canción de Feliz Navidad. Ah, sí. ¿Por qué esa canción gustó tanto, siendo relativamente simple sus letras, aunque su melodía es bastante contagiosa, hay que reconocerlo? Es que José Feliciano, en 1970, compuso esta canción y fue un gran éxito. ¿En qué radicó el éxito? Era una canción bilingüe, una canción que unía a personas, fue pensada tanto para locales como para gente que había emigrado, para mantenerlos. Se volvió un gran éxito en Estados Unidos, donde la gente la disfrutaba y a la vez añoraba lo que era su tierra. Sobre todo en esa época, Carlos, que Sí, la gran migración era puertorriqueña, sí. hispana. Sí, es una canción realmente muy boricua, definitivamente, por el hecho de estar en dos idiomas, y eso fue una cosa bien interpretada por Feliciano. Fue un fenómeno sociocultural, podríamos decir, esa Feliz Navidad. Primera canción, era una canción navideña bilingüe, algo fuera de lo común. Por eso la tocaban tanto emisoras en inglés como en español, y eso le dio ese éxito en que se convirtió. Pues bien, República Dominicana superó ayer la meta de los 11 millones de visitantes, estableciendo otro nuevo récord, consolidándose como líder del sector turístico en la región. El ministro de Turismo, David Collado, recibió ayer al visitante 11 millones en un colorido acto que se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Se trató de Bruce Peart, quien arribó al país junto a su esposa y dos hijas en un vuelo de la línea Air Transat procedente de Canadá. Peart no ocultó su sorpresa y definió a República Dominicana como un país maravilloso donde celebró su boda 20 años atrás. Bruce llegó al país a celebrar su aniversario de boda junto con su esposa Catherine y sus hijas Melissa y Ana. El ministro Collado dijo que al superar esta nueva meta de 11 millones de visitantes, República Dominicana se consolidó como líder del turismo en la región. Hoy es un día para celebrar en grande, ya que superamos la barrera de los 11 millones de visitantes en un año. Otro récord histórico para el turismo dominicano, manifestó Collado. El funcionario afirmó que no solo celebra junto al sector privado la llegada del turista que representó los 11 millones de visitantes, sino lo que esto representa para la economía dominicana. ¿Qué significa esto para nuestro país?, dijo Collado. Significa 949,000 empleos para el año 2024 de manera directa e indirecta. Significa 26,000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. O sea que el turismo representó casi un 20% del PIB, indicó. Eso indica también 130,000 millones de pesos en pagos tributarios al fisco. Recordó que el año pasado el país alcanzó la meta de 10 millones de visitantes, una vieja aspiración del sector en un escenario similar al de este domingo. Imágenes de mucho júbilo y de mucha felicidad, tanto por las autoridades locales, sino también de las personas que fueron reconocidas como ese ciudadano que se convirtió en el turista número 11 millones. Bien, tenemos otras informaciones. Vamos con la columna Síntesis del periódico El Caribe, que hoy nos trae el título Intervención. En el siglo XIX, Estados Unidos estableció la doctrina Monroe, América para los americanos, advirtiendo a Europa que debía mantenerse fuera del continente, ya que ellos asumían el derecho a tener influencia exclusiva en la región para defender sus intereses y los de sus socios británicos, lo que produjo varias intervenciones militares. Luego, Estados Unidos emplazó sutiles formas de intervención disfrazadas de colaboración. Por eso, cuando vemos el despliegue del Comando Sur, Interpol y las operaciones conjuntas entre la DNCD y la DEA en República Dominicana, uno no tiene que preguntarse si es que tenemos una nueva intervención o el país cedió la política antinarcóticos y no nos informaron. ¿Sí? Este comentario
que aparece en el Caribe, Carlos. Sí. Maestro, está vigente. Claro. Está vigente porque América para los americanos es la respuesta a las bases que tiene hoy día Estados Unidos, no solamente en el mundo, sino en América. Sí. Ayer se conmemoró una fecha en que el presidente Báez firmó la entrega de una porción de la bahía de Samaná a Estados Unidos, Sí. y que Ignacio María González la revocó. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos la noticia de que un expresidente estadounidense, Jimmy Carter, Sí. que se caracterizó por varias cosas. Una, no se pudo reelegir. Dos, víctima de luchas internas de sus partidos. Dos, Jimmy Carter tuvo contacto con este país antes, durante y después de ser presidente. asumir el poder en Estados Unidos. Víctor Grimaldi, que debería estar aquí hablando de ello, es un ser muy especial que queremos muchísimo, pero este comentario debió hacerlo Víctor Grimaldi. Y él habló con Jimmy Carter cuando era gobernador de uno de los estados de allá en Estados Unidos. Sí. Estuvo en una visita que hizo Balaguer al presidente de los Estados Unidos. En fin, él tiene cuatro eventos en el que tuvo contacto con Jimmy Carter. Por ejemplo, Víctor Grimaldi en el 90 estuvo aquí como observador de las elecciones que el PLD decía que ganó y que ganó Balaguer. Le trajo problemas a Víctor Grimaldi, pero hay que resaltar el por qué Víctor Carter Sí. se inclinó por la porque el PLD no ganara. Ok. Entonces, cuando tú lo analizas, te das cuenta de que América para los americanos, en un momento en que el PLD estaba dirigido por Bosch, en una etapa de Bosch que no era muy democrática, por cierto, en que hablaba de la dictadura con apoyo popular, el pentagonismo, etcétera. Entonces, el hombre vino, observó las elecciones y no le importó mucho los resultados, sino, mira eso. Sí. Que por cierto, si tú revisas la actuación de Juan Bosch, te das cuenta que Bosch no quería mucho que se peleara por el triunfo. Como que dio por terminado el problema. Sí. Y la persona del PLD que dijo que los resultados que llegaron a los cómputos fueron ciertos, que fue Grimaldi, Bosch nunca rompió con él. Siempre fue amigo y colaborador de Víctor Grimaldi. Sí. Lo digo porque Jimmy Carter fue observador en el 90, Balaguer lo visitó en el 77
Víctor estaba en esa visita en el grupo de los periodistas y él tuvo una entrevista con Jimmy Carter cuando fue presidente electo en el 76. Era gobernador de Georgia en el 72 y Víctor también tuvo un encuentro con él. Sí. Es decir, que quien debiera estar aquí hablando de Jimmy Carter es Víctor Grimaldi, Sí. pero Víctor Grimaldi es un hombre que para moverse lo piensa 2 o 3 veces. Sí, ciertamente. Y hay la gran incógnita para mí, que tengo un poquito menos de años, es, oye, Jimmy Carter, un presidente de la Guerra Fría, un presidente de Estados Unidos que siguió siendo alguien que gravitaba en la política de ese país y que luego tuvo un centro de observación electoral aceptado como bueno, válido y hasta imparcial en varios países, incluyendo 2 veces o 3 aquí en República Dominicana. ¿Cómo es que una persona que en un momento en que el mundo vivió momentos tan difíciles, Jimmy Carter mantuvo como ese don de gente que lo seguía siendo aceptado en todo el mundo? Yo digo, él no dejó de hacer guerras, no acabó las guerras que estaba llevando a cabo Estados Unidos, ni tampoco estuvo al margen, ni dio pasos atrás. Sin embargo, era una persona que siguió siendo popular y aceptado por tanta gente. Y eso de lo que usted dice, doctor, de América para los americanos, como está en la columna. Ayer precisamente estaba viendo yo un documental donde lo explicaba, de cómo aún en lo que es la clase gobernante de Estados Unidos subyace lo que se le llama el destino manifiesto. Es decir, cómo los fundadores del país se plantearon hacer una forma de gobierno que mantuviera a ese país como con la mira de poner a Estados Unidos como un ejemplo de lo que debía ser una sociedad progresista, una sociedad que mantuviera el control y la hegemonía en su región, haciendo valer sus intereses. Todo comienza, incluyendo, doctor, que hablábamos estos días, esto que Trump está retomando, el canal de Panamá, mucho tiene que ver con que Estados Unidos haya asumido desde independizar a un país para llevar a cabo un proyecto de construcción de un canal oceánico, que eso no podía hacerlo Francia, como originalmente se planteaba, porque no deseaban influencia de ningún país europeo en lo que era el continente americano, en áreas en las cuales ellos aspiraban a desarrollar para su propio convenio, doctor. Sin embargo, Donald Trump, cuando Jimmy Carter estaba vivo, realizó críticas muy duras contra él porque había entregado el canal de Panamá. Él fue que se le entregó Sí. a Torrijos. Sí, Y ayer cuando murió, dijo que la pérdida era irreparable. sí, así, sí. Esa es la política. ¿Y por qué? Hay un Presidentes acontecimiento americanos. también, Sí. Carlos, Ujú. del presidente Jimmy Carter, y fue que en su presidencia tuvo la ocupación de la embajada americana en Teherán. Sí, La ocupación por rebeldes iraníes en Sí. Teherán ocuparon la embajada americana y eso duró bastante tiempo y creo que fue la causa de que él no pudiera reelegirse. Bueno, murió Jimmy Carter. sí. Bueno, señores. Así son las cosas, señores. Un deceso lamentable. Hay algo que estábamos comentando aquí, que yo quisiera preguntarle a Carlos si tú puedes hacer un programa en el año 1987, teniendo 47 años de edad, y todavía tener ese programa en el 2024, teniendo 84 años. Sí. Entonces, ayer una amiga me dice que le da la sensación
de que nosotros estamos despidiéndonos. Y yo quiero decirle a ella y a mucha gente que despedirse no es malo. No sé por qué mucha gente dentro de lo que está Carlos piensan que pensar la realidad podría ocasionar un daño. Entonces yo digo, ¿cómo es posible si hoy día en el mundo, en los países avanzados, el hombre está en los 78, en los 79 años de promedio, y aquí estamos en 74 años? Si yo tengo, gracias a Dios, 10 años por encima de la media, ¿por qué yo no debo estar pensando en que yo soy un privilegiado, como lo fue Jimmy Carter? Entonces, no hablar de ello bajo ningún concepto, porque eso azara. Coño, eso no tiene nombre. Eso son gente que tiene la mente distorsionada, fuera de lo común. Son locos, Carlos. Porque no pensar y pensar que estamos en el 87, y que no, tú eres joven. No somos jóvenes. ¿Y qué hago? Aprovecho la mayor cantidad de tiempo. Porque yo le voy a decir, ¿qué diferencia hay entre tener fiebre en la cama y tenerla aquí en cámara? No hay ninguna. Siento mucho que no pueda bailar un reggaetón, pero nunca lo he bailado. Entonces, lo que pasa es que quizás el comentario se deteriora porque en medio de esto una sinusitis es molesta para el televidente y para el que está hablando. Y yo prefiero que sea así. Entonces, la realidad es una cosa, lo que es. Lo que uno quiere es otra. Y lo que uno cree es otra. Lo que uno quiere, jovencito, más bien que el cará. Lo que uno cree, bueno, que hay que llevarlo al paso, que no se debe hablar de eso, porque no es tu azara. Y tercero, lo que es 84 años y solamente puedo hablar hasta no sé qué hora. Pero puede ser que yo esté aquí 10 años más como Jimmy Carter y 15, pero puede ser, pero por ejemplo, yo hago creo realmente que va a ser muy difícil que aunque yo esté vivo en el 28, yo pueda estar hablando pendejadas de la campaña del 28. Lo creo porque no es lo mismo un hombre de 84 que un hombre de 88. Y yo le vuelvo y digo, todos los días le doy gracias a Dios porque por lo menos la parte cognitiva está funcionando. Así que podemos cerrar el capítulo diciendo, seguir hasta que Dios quiera, pero consciente de que no somos los mismos de hace 37 años. No somos los mismos. Como Carlos no es el mismo de los 90. Cuando Carlos estuvo aquí, por si mucha gente no lo piensa, ya hace 34 años. 34 años. Que uno mismo a veces no lleva la cuenta. Ya la barba no era blanca, ahora es blanca. Sí, Él no fue que quiso, pero ya tiene la barba blanca. Sí. Y un día ustedes podrán ir a la funeraria a darle el pésame a la niña de Carlos. Yo no podré ir, yo me excusaré, Carlos, por razones obvias. Bueno, sí, pero lo que pasa, doctor, es que, como le digo, hay cosas que ni tan cerca están para estar hablando de ella cada rato, tampoco es lo que yo le digo, porque yo digo, bueno, y a veces uno dice,
¿por qué adelantarse tanto a anunciar lo inminente? Ya, vamos a decir, por eso es lo que ahí que No está la estamos diferencia. anunciando, No, Carlos, no, pero, estamos en una situación en señores, que si tú pones un programa infantil, creo que los niños hablan de problemas de infancia, creo. Sí. Cada quien. Si lo ponemos a esta hora, estamos hablando ya de un de problema esta edad. Sí, no de es a cada asunto rato, propio de la no, edad. es constantemente. No es a cada rato, es constantemente. Porque esa es una situación que está ahí. Así es que, a mi querida amiga, sí nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. Pero consciente, dice la doctora Robles. La doctora Robles. La doctora Robles hizo una intervención un poco arriesgada, ¿verdad? ella dio unos indicativos para el Alzheimer que no eran muy comunes. Sí. Y puso a pensar mucha gente. Sí. Imagínate tú que el mejor medicamento que ella indica para renovar células cerebrales De tener sexo. no es contrario a la condición de esta persona. Es incompatible. Sí, porque tendría que ser también un hombre con condiciones sexuales, físicas, capaces de renovar sus condiciones. De manera que, como decía un profesor, revisando, resumiendo y Recapitulando. recapitulando y recapitulando, Estados Unidos perdió a una de sus personas y él no rompió con el sistema, él no rompió porque entregando el canal completó una etapa. No podía ser que en pleno siglo XX, que él fue lo que lo hizo, Estados Unidos tenga posesión de un canal que ya había vencido los 100 años. Como es una aberración, Guantánamo. Estados Unidos no tiene nada que buscar en Guantánamo. Que Guantánamo fue precisamente dentro de las posiciones que tomó Estados Unidos en defensa del canal precisamente y de la región. Eso fue porque el punto donde está emplazado precisamente la base tenía el propósito de los tiempos en los que los barcos eran de carbón y tenían que tener varios lugares de abastecimiento en diferentes lugares. Lecha de excusa. Estados Unidos y Cuba han mantenido una relación totalmente atípica, si se ve desde el punto de vista de Estados Unidos, con un vecino país. Estados Unidos compró Alaska, tenía territorios que eran de Canadá, tenía territorios, todos esos estados de San Antonio, compró San a Francisco, Alaska, a España y a Francia. Y a México. Sí, a México. Entonces, todas esas cosas no se compadecen con Guantánamo y se ha llegado a pensar que la permanencia de un sistema como el cubano se piensa, porque cuando uno no tiene la prueba, usted tiene derecho a hacer conjeturas. Si tú no me das una respuesta satisfactoria, yo tengo todo el derecho de construir en ese terreno baldío lo que yo quiera o lo que yo crea. Yo creo que eso fue un pacto no firmado. Te dejo tranquilo si me dejas Guantánamo. Y tienen 60 años en esa vaina. Nunca se habló, doctor, de cómo se permitió una revolución en una isla donde Estados Unidos tenía una base. Porque eso fue un proceso. Sí. ¿Cómo que se permitió? ¿De eso que tú estás hablando? Sí. Sí, cuando Fidel Castro bajó de Guerra Maestra, él no era socialista, no había dado muestra de comunismo. No, y mucho menos que era aliado de rusos ni de comunistas. Eso fue un proceso. Ahora, yo estoy hablando de eso que tú estás diciendo. Sí.
cómo es que lo permitió. Inclusive con la crisis de los misiles, con Kennedy. ¿Por qué? Yo no sé. Pero el que yo no sé no quiere decir que yo no creo. Eso es como el tema que todos los días hablamos aquí de Leonel y Luis Abinader. Que tú le estás haciendo promoción a Leonel. No, yo no quiero que Leonel sea presidente, porque ya Leonel jugó su papel histórico en este país. Leonel Fernández Reina, extraído de los sectores más humildes, porque mucha gente no se dice. Leonel adoptó su papá, porque él quería que el presidente tenga papá, pero él es hijo de madre soltera. Doña Yolanda fue una madre soltera y crió a su hijo solo. No hablemos pendejada. Claro. Entonces, ese jovencito llegó a ser presidente por disciplina, por conocimiento, por estudios. 12 años presidente de la República. 20 años presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández le tocó la transición. Ahora, ya, creo que jugó su papel. Podría ser un magnífico árbitro en que todo el mundo tendría que oírlo. Porque cuando Leonel habla un candidato. Si Leonel dijera, no, yo no soy candidato, yo creo que se le puede buscar una forma a la sustitución de los impuestos y ayudar a los presidentes que estén. Balaguer y Leonel no se dieron por vencidos. Balaguer fue presidente en el año 1958, 59 sustituyó a Negro Trujillo. Y en el 2000 fue candidato. En el 2000 fue candidato. Claro. Entonces, uno tiene que tener una idea, pero es un derecho también que tú no le puedes quitar, sobre todo cuando la presidencia de la República no se caracteriza por un cargo de ser un gallo loco. Es más, mucha actividad de otro tipo puede impedir una buena gestión. Imagínate tú un adolescente en la presidencia. No. O una persona inmadura, que lo que esté enamorado y que... No, ese problema no lo tienen los viejos. Entonces, hoy nosotros tenemos y repetimos que ese podría ser un pacto, como fue quizás el pacto Guantánamo-Cuba, Estados Unidos. Leonel... no, y del que más para mí, mira, hablamos mucho de lo de Juan. Juan. Para mí, mira, los tres grandes que me imagino yo. Número uno, Guantánamo y Estados Unidos con aceptar el régimen todo el tiempo. Dos, creo que Balaguer y Bosch tenían un pacto de pitcher y catcher, Sí. de yo soy gobierno y tú oposición. Tres, Leonel y Luis podrían tener ese pacto. Hipólito y Leonel debieron tener un pacto que no lo tuvieron, que era alternabilidad del poder. ¿Quién le entrega a Hipólito? Leonel. ¿Quién le entrega a Leonel? Hipólito después en el 2004. No lo hicieron, se pusieron de loquito viejo y dejaron que la cosa se fuera de las manos. Entonces, hay algunas cosas que debieron tener pacto y no lo tuvieron. Porque a veces las ambiciones, las condiciones y el solo yo. Doctor, hablando de la influencia del presidente Jimmy Carter que partió ayer, hay algo que no se ha comentado aquí, la influencia del presidente Carter en República Dominicana. ¿Usted recuerda el nombre Robert Just, del año 1978,
que se le sentó en la marquesina al doctor Joaquín Balaguer cuando había probabilidad de hacer un autogolpe debido al triunfo de Antonio Guzmán. ¿Usted se acuerda de ese acontecimiento? Usted fue testigo. Y el presidente Jimmy Carter hizo énfasis, aunque él admiraba mucho al doctor Joaquín Balaguer, hizo énfasis que se continuara el proceso electoral en dirección al triunfo de Antonio Guzmán. Sí. O sea, le influyó bastante en esa época. Sí. Ahora, analizando también esos puntos que usted dice, doctor, yo me doy cuenta de que puede llegar a ser hasta más fácil hacer acuerdos con opositores que a veces acuerdos dentro de las mismas organizaciones, que son de las cosas que uno ha visto. Es más difícil hacer un acuerdo entre iguales dentro de un mismo partido de lo que hacerlo con opositores. Los acuerdos entre los partidos sí se pueden llegar cuando hay un liderato firme dentro de la organización política. Y ahí sí se permite permanencia. Cuando aparece un líder que funda un partido, que traza la ruta y que dice, aquí entra el que acepte esto, ya es diferente. Sí. No es el caso de que mi presidente Luis Abinader. Yo veo, por ejemplo, a Deli Erasme, que promueve a Gonzalo Castillo. Yo creo que Gonzalo no está en eso, pero Deli tiene razón y derecho. ¿Por qué? Luis Abinader en el 16 perdió las elecciones de Danilo, pero ¿sabe cuánto sacó? 38%. ¿Sabe cuánto sacó Gonzalo Castillo con todo el mundo en contra? 38%. Entonces, Deli no está perdido. Donde él está perdido es que Gonzalo le cogió miedo a la política. Terror. ¿Verdad? Entonces, hay en liderazgo dentro de un partido. Mira cómo Danilo impuso a Gonzalo. Sí. Y ahora parece, no lo veo muy Ariel. No lo veo muy Ariel. Y eso a pesa menos que la mucho. realidad y los números le digan algo. Pero mire cómo... terminando algo que tú tienes, que tú notaste, que es importante, y es que el liderazgo en un partido no es lo mismo que un liderazgo nacional. No, imagínense. Y porque también... es un partido de iguales. Claro, pero las diferencias son tales que aquí... Oiga, doctor, mire el PRD, cada problema interno parió un partidito. De la gente que se iban, de la gente que no estaba de acuerdo. Así es, entonces. Vamos a hacer una pausa, volvemos en breve.